el hígado graso, esta enfermedad en la mayoría de las ocasiones muy silenciosa, que no da muchos síntomas y que lamentablemente o en ocasiones cuando ya da síntomas es porque ya está con todas las complicaciones que se llegan a presentar, de tal forma que es importante que en general sepamos, uno, que existe esta enfermedad, dos, cómo reconocer cuáles son los datos de riesgo para poder que una persona, específicamente un niño, pueda llegar a desarrollar el hígado graso, cómo poderlo diagnosticar, cuál es la relevancia de hacer ese diagnóstico de forma temprana y qué posibilidades terapéuticas pudieran existir. Por principio de cuentas, es importante que definamos que el hígado graso se refiere a esta cuestión de la infiltración, o sea, que se llene el hígado de grasa. O sea, como su nombre lo dice, no es tan difícil de poder entender esta situación. Aquí el punto es entender que esta situación por la cual el hígado se puede llenar de grasa puede ser debido a múltiples causas, pero principalmente, o el principal factor que actualmente se encuentra identificado es el sobrepeso y la obesidad. Es decir, el mal manejo de esa grasa de reserva en exceso, que es lo que ocasiona principalmente el sobrepeso y la obesidad. También puede tener una mala incorporación de esta grasa o almacenaje de esta grasa dentro del hígado. Y el problema, que como sabemos que sucede en el contexto del sobrepeso y la obesidad, la grasa inflama. La grasa la grasa de que cuando se encuentra en un exceso está causando una inflamación, y por eso hablamos actualmente que existe este fenómeno de inflamación debido con la grasa. Y como está incluida o está infiltrando el hígado esta grasa, pues está ocasionando o puede ocasionar una inflamación del hígado. Es decir, puede causar una hepatitis. Una de las causas actualmente de hepatitis es la enfermedad por hígado graso. Tradicionalmente, cuando hablamos de hepatitis, la gente, o lo primero que nos viene a la mente, pues es pensar en estas hepatitis infecciosas, estas causas causadas por virus, ¿no? Pero una de las causas mucho más frecuentes de que ocurra esta inflamación, sobre todo una inflamación crónica, es esta enfermedad por hígado graso. ¿Cuál es la importancia o por qué tenemos que estar hablando de esta cuestión de lo del hígado graso? Pues la verdad es que es debido a que este hígado graso está incrementándose en las últimas décadas. Y antes se pensaba, o antes se tenía como que muy, muy puesto que era una enfermedad que se presentaba en la adultez, ¿no? Que iba acompañada del sobrepeso y la obesidad del adulto. Pero cada vez más estamos viendo que hay enfermedad por hígado graso en niños. Ustedes saben muy bien que en general, o sea, México es un país en el cual la tasa de sobrepeso y obesidad en la población general es muy alta, pero en nuestros niños también lo es. Y si tomamos en cuenta que una tercera parte de los escolares, es decir, de los niños entre los 5 y los 11 años, tienen sobrepeso y obesidad, esto acorde con la Encuesta Nacional de Salud del 2018, y que de estos, 1 de cada 10 niños con sobrepeso y obesidad tiene enfermedad por hígado graso, pues no será de extrañar que evidentemente esto genere que una gran cantidad de niños actualmente, desde etapas escolares e incluso desde antes, es decir, desde preescolar, pueda tener este hígado graso. Tal forma que la relevancia es, hay enfermedad por hígado graso, y que, como les comentaba, cuando uno ve y dice, bueno, ¿cómo puedo saber si tengo hígado graso o no tengo hígado graso? La verdad es que la gran mayoría, sobre todo de los niños, van a cursar asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a tener ni un solo síntoma. Algunos pocos pueden llegar a tener manifestaciones de hepatitis, o sea, una hepatitis, una inflamación del hígado. Que así como ha sucedido, como a lo mejor saben que sucede cuando se inflama el hígado, que puede haber presencia de que se ponga amarillito, ¿no? Sobre todo cuando uno ve la conjuntiva, lo que es lo blanco del ojo,
que se empieza a tornar de color amarillento, bueno, pues eso es dato de que hay elevación de las bilirrubinas, hay elevación probablemente de las enzimas hepáticas, hay una inflamación del hígado y a eso se le llama hepatitis o puede ser una de las causas de hepatitis. También puede cursar a lo mejor con apariencia de las evacuaciones, ¿no? La popó se vuelve blanquecina, pierde el color porque finalmente lo que le da la tonalidad de las evacuaciones es precisamente la bilis que se produce en el hígado. Entonces cuando está inflamado, esa bilis deja de secretarse y puede causar que las heces no tengan esa coloración y por lo tanto se tornan blanquecinas. O incluso puede haber también que la orina se ponga muy pigmentada. De hecho se dice que toma una tonalidad como si fuera refresco o bebida de manzana, o incluso más oscura, ¿no? Como una bebida de cola. Esos son datos indirectos de que existe son datos síntomas de que existe una hepatitis. Y en algunas ocasiones, como les comentaba, o sea, se tiene que hacer todo un abordaje diagnóstico para ver cuál es la causa de esa hepatitis. Es decir, identificar, ver si no hay causas infecciosas, ¿no? Puede haber virus, puede haber bacterias, inclusive algunos parásitos, aunque es muy raro, pero puede haber causantes de esto. Existen algunas otras causas genéticas, algunas causas autoinflamatorias que se llaman hepatitis autoinmune, etc. Pero en realidad lo que estamos viendo, o sea, en estas cuestiones es entender que tenemos que hacer todo un abordaje diagnóstico. Pero eso es relativamente sencillo cuando se presentan todos estos síntomas. Pero ¿cuál es el problema? Que la gran mayoría de las ocasiones no se presentan estos síntomas. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que si el factor de riesgo más importante para tener hígado graso es estar en un estado, o sea, es tener un sobrepeso y obesidad, pues obviamente los niños que tengan sobrepeso y obesidad deberían de tener un abordaje con el objetivo de tratar de identificar si está presente este hígado graso. Por eso, todo niño con sobrepeso y obesidad debería de ser abordado por su médico de primer contacto, su pediatra o un gastropediatra, con el objetivo de identificar si tiene este hígado graso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver esto? Porque a pesar de ser una enfermedad, como es una enfermedad silente que no duele en muchas ocasiones y que puede pasar años, probablemente toda la vida pediátrica, es decir, toda la vida del niño, puede ser que no tengan ningún tipo de problemática. Es una inflamación que va poquito a poquito ocasionando un efecto deleterio, un efecto malo sobre ese hígado. Y eventualmente ese hígado podría incluso llegar a ponerse cirrótico. ¿Qué quiere decir esto? Llegar a la cirrosis. Oye, pero ¿cómo la cirrosis? Si la cirrosis, esto es algo que se ve en las personas que toman mucho alcohol, ¿no? De hecho, así es lo más frecuente. Pues de hecho, esta enfermedad hígado graso, se llama enfermedad hígado graso no alcohólico, porque son tan iguales en las manifestaciones y en los efectos malos sobre el hígado, que cuando uno le toma una biopsia al hígado y lo ve en el microscopio, prácticamente son muy parecidos, o sea, prácticamente son iguales. Por eso se llama enfermedad por hígado graso no alcohólico. Entonces, a pesar de que, como les comento, muchas veces es asintomático, no va a causar mayor repercusión, al menos al principio de los primeros años, es factible que a lo largo de la etapa adulta eventualmente lleguen a desarrollar, si esto persiste, si esta lesión persiste ahí, el hígado graso, puede llegar a ocasionar cirrosis o incluso en algunas ocasiones incluso degenerar en cáncer hepático. Por eso es la relevancia de poder identificar este punto. Además de que sabemos que el hígado graso forma parte de todo ese conglomerado de situación del síndrome metabólico, en el cual pues lo que es la hipertensión, la diabetes mellitus, ¿no? La resistencia a la insulina y todo eso va a condicionar un estado inflamatorio en ese niño y por lo tanto, en ese niño, en ese joven y en ese adulto, que por lo tanto puede llegar a tener un efecto deleterio de forma muy, muy, muy importante. Por eso lo más importante es identificar cuáles son los factores de riesgo. Ahora, eso tampoco significa que un niño que no tenga ni sobrepeso o obesidad
no pueda desarrollar hígado graso, pero es extremadamente menos probable y seguramente va a ser secundario a otra cosa. Por eso siempre muy importante que en cuanto se detecte a un niño con un hígado graso, lo ideal es que se lleve con un gastroenterólogo pediatra, con un hepatólogo pediatra, es decir, un gastroenterólogo pediatra que permita hacer todo el abordaje diagnóstico y por lo tanto podamos tener un adecuado abordaje, ¿vale? En general esto es lo que quisiera transmitirles, ¿no? Es por eso muy importante detectar este hígado graso desde etapas tempranas para que no dejar o tratar de disminuir al máximo que este hígado graso progrese hasta la etapa de los adultos y que no sea ya demasiado tarde. No quiere decir que no se puedan hacer cosas, pero tratar de que no sea esto demasiado tarde, ¿vale? Nos preguntan si existe algún tratamiento que revierta el daño, ¿cómo se trata? Pues en general el tratamiento, el pilar, lo fundamental es cambiar estilos de vida. Esto suena muy trillado, por así decirlo, pero es extremadamente difícil. Porque el sobrepeso y la obesidad no es solamente resultado de que un niño coma mucho o de que un adulto coma mucho, eso es muy simplista. Sí es resultado de una mala alimentación, de un mal proceso de alimentación, de una mala selección de los alimentos que estamos consumiendo, pero también de no tener una dieta balanceada, de no tener una vida balanceada en el aspecto de dormir de forma adecuada, acorde con los tiempos más o menos en cada una de las edades, de hidratarnos de forma adecuada, de no vivir estresados, porque el estrés genera cambios hormonales que evidentemente impactan sobre la forma en cómo se acumula la grasa, de tal forma que sí tiene que ver, o sea, ese aforismo de que el estrés engorda es real, de tal forma que también tenemos que tomar ese punto. El no tener un adecuado balance en cuanto a los tiempos de descanso, el estarse desvelando, todo ese tipo de cosas. La ingesta de alcohol obviamente es algo que suma, pero el no tener sobre todo una buena alimentación es el principal punto. Por lo tanto, siempre con el objetivo de una vez que ya esté, para prevenirlo, pero también una vez que ya esté implementado, la mejor terapéutica tiene que ver con cambiar estilos de vida, incluyendo una buena alimentación. Nos preguntan cuáles son las señales de alerta para saber que mi hijo tiene problemas en el hígado. Evidentemente los ojos amarillos, que esté haciendo popó blanca o sin color, muy pálida, que tenga la orina oscura, color refresco de manzana o bebida de manzana o incluso hasta de color de refresco de cola. Por acá nos pregunta María del Mar, ¿cómo saber si mi hijo tiene la talla y peso correcto o está al límite de llegar al sobrepeso o obesidad? Bueno, eso existen algunas formas, o sea, tú puedes encontrar en internet cuál es el índice de masa corporal normal, pero principalmente con tu profesional de la salud de primer contacto. Si es un niño mayor de 2 años, se puede calcular el índice de masa corporal, que es una fórmula que divide el peso entre la talla al cuadrado, y existen datos o rangos de normalidad acorde con las curvas de la Organización Mundial de la Salud, y es la forma en cómo se establece el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, con tu enfermera, con tu médico de primer contacto, con tu pediatra o con el gastroenterólogo, puede tener una valoración, y si existe alguno de estos con sobrepeso y obesidad, creo que es una buena idea el hacer un perfil hepático con el objetivo de identificar si existen datos de alteración de hígado graso. Es decir, un perfil hepático en el cual yo detecte estas enzimas o estos estudios de laboratorio que se encuentran alterados, que están incrementados, y que podamos establecer que con base en esos resultados podamos ver que verdaderamente esté con una hepatitis y que seguramente va a ser secundario a ese hígado graso. Vale, también nos está preguntando, doctor, ¿en los niños en qué edades se puede comenzar a desarrollar esta enfermedad más frecuentemente? Pues la verdad es que se puede empezar a presentar desde etapas preescolares, ¿no? Poco probable, cuando se empieza desde etapas neonatales o desde el periodo en los primeros meses de vida, usualmente esa enfermedad por hígado graso es secundaria a estas alteraciones, alguna enfermedad genética o alguna alteración. Por eso esos pacientes luego son evaluados por nosotros los gastroenterólogos. Son niños que durante la etapa temprana se ponen amarillitos y no resuelve de forma rápida.
Por eso esto es muy importante y a lo mejor un mensaje que nos tiene que dar claro: todos los recién nacidos en la segunda, tercera semana de vida que se ponen amarillitos, es importante que se tomen estudios de laboratorio, que no nos quedemos como, ay, sí, la gran mayoría de los niños se ponen amarillitos y le van a dar baños de sol. Sí, la gran mayoría va a ser así, pero hay un grupo de niños que no son, que se van a resolver con baños de sol. Y siempre, siempre, en la medida de lo posible, tendrían que tener un estudio de laboratorio para saber cuál es la causa por la cual se pusieron amarillos, porque hay ciertas enfermedades genéticas o congénitas que pueden cursar con el mismo cuadro y que podrían ser susceptibles de recibir otro tipo de tratamiento. Pero en el caso de la enfermedad por hígado graso, los niños, aunque es lo menos probable, pueden empezar desde etapas preescolares. Si un niño tiene sobrepeso, debería realizarle estudios para saber si padece hígado graso o solo hasta que presente algo. Lo ideal es que si tiene sobrepeso u obesidad, lo ideal es que se hicieran estudios con el objetivo de poder identificar o sea, que sí tiene, ¿no? Esa infiltración de grasa, o sea, que sí hay hepatitis, y a través de ciertos estudios como un ultrasonido o en algunas ocasiones incluso si esta hepatitis se prolonga, va a requerir alguna biopsia con el objetivo de identificar cuál es la causa real y cuál es el estado de ese hígado antes de poderlo, para tenerlo bien en cuenta. Doctor, ¿un niño puede padecer cirrosis no alcohólica por hígado graso o solo se manifiesta en adultos? Es muy poco probable que un niño llegue a desarrollar una cirrosis no alcohólica. No sería imposible, pero es extremadamente raro. Casi siempre esto ya ocurre en la etapa adulta, o sea, porque normalmente es un tiempo más. ¿Qué se debe hacer para no estresarse? Nos pregunta Raquel Alicia. Pues la verdad es que, o sea, se oye muy fácil, pero pues vivimos en un mundo que cada vez está más, cada vez se corre más, cada vez estamos más apurados haciendo todas las cosas. Tratar de tomar las cosas con mayor filosofía, con mayor, o sea, con más relajados, pero evidentemente con todas estas situaciones es muy, muy difícil. Diana Oliva nos pregunta: doctor, ¿existe una forma de eliminar la grasa del hígado en un pequeño de forma natural? Sí, claro, a través de una buena alimentación, a través de hacer una buena cantidad de ejercicio, eso también se me había olvidado. Una buena actividad física es fundamental. Lo principal es tener buenos hábitos de alimentación, es decir, una alimentación diversa en la cual estén incluidas frutas, verduras, cereales de grano entero, no cereales refinados, no harinas refinadas. El tener una buena cantidad de productos de origen animal, es decir, fuentes de proteína, fuentes de grasa buena, ¿no? Con el objetivo de poder tener una alimentación que no ocasione inflamación. Y obviamente si llegamos a tener sobrepeso, obesidad, con una buena alimentación, junto con el dormir bien, junto con tener una buena actividad física que sea de forma pues contundente, estamos hablando de buena actividad, ¿no? Que exija una demanda energética, una demanda de esfuerzo de al menos 30-40 minutos, entre 4 y 5 veces por semana, preferentemente todos los días. Va a ser algo que podamos hacer para eliminar esa grasa de forma natural. Anaís nos habla: doctor, ¿cómo han incrementado los casos de hígado graso en niños en las últimas décadas? Pues se han ido incrementando de forma importante, principalmente pues porque como ha ido incrementando el sobrepeso y la obesidad en estos niños, pues también evidentemente el hígado graso ha ido incrementando. Si uno ve los datos de 1950, en el cual la tasa obviamente de sobrepeso y obesidad en los niños era mucho menor, no llegaba al 10%, y actualmente estamos hablando ya casi desde una tercera parte de los niños de los niños escolares tiene sobrepeso y obesidad, pues evidentemente por eso ha incrementado los casos de hígado graso en los últimos años. Milton Vázquez nos pregunta: una vez diagnosticado, ¿cómo se cura el hígado graso en niños? Muchas gracias, saludos también a ti. Y como lo había comentado, tiene que ver hacer un adecuado diagnóstico, descartar otras causas que también podrían llegar a ser tratables, pero si se trata de una enfermedad por hígado graso no alcohólico asociado con sobrepeso y obesidad, hay que tratar de forma integral al niño y a la familia. Y eso es un punto importante, porque no podemos poner a dieta a un niño, porque en realidad no es eso, sino que tenemos que cambiar los hábitos de alimentación del niño y de toda la familia, ¿vale? Es bien frecuente que los hábitos de alimentación que llevaron a ese niño a estar en sobrepeso y obesidad sean hábitos que sean compartidos por toda la familia y que estos también tengan este problema de sobrepeso y obesidad. Anaís, si los padres tienen hígado graso, ¿se hereda a los hijos?
Hay algunas causas que sí son heredables, pero esas por eso se requiere un abordaje diagnóstico específico. Pero en general, más que se herede el hígado graso, tiene que ver con que van compartiendo todos los mismos estilos de vida alterados. Es decir, una mala alimentación, mal ejercicio, no están durmiendo bien. Entonces, como se comparte a manera de familia todo esto, podría llegar a hacerse como que sea más, sea algo heredado, pero más bien es que es más prevalente por el tipo de familia y por los tipos de hábitos que están presentando. Yolanda Morales nos pregunta, buenos días, ¿qué alimentos evitar para el hígado graso? Me detectaron eso y ahora como algo y me siento acalorada y sobre todo he notado con los carbohidratos y dulces y me está doliendo mucho la cabeza, tengo 60 años. Yolanda, tienes toda la razón, no hay cosa más inflamatoria y que cause mayor infiltración de grasa como lo es el azúcar. El azúcar es nuestro enemigo número uno. Las harinas refinadas. El consumir, o sea, todo eso en cantidades, a veces ni en exceso, o sea, azúcar no deberíamos de consumir idealmente nada. Harinas refinadas, tampoco deberíamos de estar consumiendo nada de harinas refinadas. Es decir, si vamos a consumir pan, que estas sean de trigo de grano entero, ¿no? Y tampoco que sea lo principal. Lo mismo sucede con el maíz, es decir, tratar de hacer una alimentación que tenga la menor cantidad de azúcares o de carbohidratos. Por eso te has notado, porque los carbohidratos o esas harinas refinadas que nuestro cuerpo no puede digerir de forma muy adecuada y que le ocasionan una inflamación, eso sí que está demostrado que ha demostrado que genera mayor acumulación de grasa. Por eso un cambio en tu alimentación, incluyendo verduras en buena cantidad, algunos tipos de frutas, tampoco en exceso, porque las frutas en exceso también pueden llegar a ocasionar la acumulación de estos carbohidratos, mucho menor que si estamos comiendo pan o tortillas en exceso, pero también pueden llegar a ocasionar esto. Consumir una buena fuente de grasas, las fuentes de grasas, tratar de evitar al máximo las grasas de origen vegetal, prefiriendo grasas de origen animal, que tengan sobre todo al momento de cocinar, que tienen un punto de fusión, un punto de humo bastante más adecuado, que aguantan más el cocinado, podrían ser lo más adecuado. ¿Cómo podemos ayudar a los niños que crezcan si no quieren comer frutas y vegetales? Es una realidad que normalmente los niños no quieren consumir frutas y vegetales, pero es que la verdad es que también les ofrecemos la sustitución de forma muy rápida. Acuérdense que está ese viejo dicho, ¿no? De que nadie se muere de hambre. Y como les sustituimos todo y con tal de que no dejen, o sea, de que coman, les estamos dando una mayor cantidad de carbohidratos y estamos dándoles alimentos que todos son amarillos. Y el problema de todos estos alimentos que están fritos, también, aparte del frito y que se están utilizando aceites vegetales, estamos utilizando además una gran cantidad de carbohidratos empanizados y entonces estamos dando una alimentación muy baja. Entonces aquí es insistir, no obligar, no castigar, pero es insistir, ¿no? Tiene que haber, tú tienes que ponerles en su plato verduras. A lo mejor pasan 370 veces sin que agarre las verduras, pero tú lo tienes que poner así. Y tenemos que predicar con el ejemplo también, es decir, también tenemos que tener nosotros en nuestro plato todas esas verduras, es decir, que no haya diferencias en los platos entre los papás y los hijos, que todos los platos sean así, o sea, que tengan ese contenido de verduras para que vean que si no lo estamos comiendo. Doctor, ¿existen diferencias entre el hígado graso que pueden padecer los niños a los adultos o es igual? Pues en general, o sea, las causas sí pueden ser diferentes, por eso requiere un abordaje por un especialista, un gastroenterólogo pediatra, pero cuando ya termina siendo un hígado graso no alcohólico asociado a esta cuestión de sobrepeso y obesidad, es muy similar. Nada más que tiende a ser un poco más inflamatorio en el caso de los adultos porque ya lleva más tiempo de evolución. Hasfager nos pregunta, doctor, buenos días, ¿qué frutas son buenas para limpiar el hígado? No existe tal cosa, o sea, no hay cosas que funcionen para limpiar el hígado. Lo que funciona es hacer una combinación de varias estrategias de cambios de estilo de vida. El consumo de frutas, preferentemente frutas rojas, son de lo mejor en el aspecto de que la carga glucémica, que es una cosa de qué tan fácilmente se absorbe la glucosa o el azúcar en la sangre y entonces ocasiona esos picos de glucosa y consecuentemente después la liberación de la insulina, pues eso depende de algo, o sea, sí puede ser diferente de los alimentos. Aquí el punto importante es no consumo de jugos,
consumo de frutas de forma limitada, de forma moderada, pero de frutas completas, incluyendo cuando es posible la cáscara, ¿no? Toda la fibra que se tiene para evitar estos picos de hiperglucemia. Sara Bedia, saludos doctor. ¿Qué quiere decir el cuello se mancha negro? Eso es un dato indirecto en muchas ocasiones de que ocurre un fenómeno llamado resistencia a la insulina. Se conoce como acantosis nigricans y es simplemente un nombre dado a esta coloración negruzca que aparece en el cuello. Seguramente ya existe una resistencia a la insulina. Ha sido el cuerpo tan inflamado, ha estado sometido a esos fenómenos inflamatorios y a estos fenómenos de hiperglucemia, hipoglucemia, hiperglucemia, hipoglucemia, hiperglucemia, que ya se dice que ya hay una falta de sensibilidad de las células ante la insulina porque cada vez está produciéndose más y esto evita que el azúcar logre entrar dentro de la sangre. Aquí lo que se requiere es una valoración por un médico, preferentemente, si es un niño, por un pediatra, por un gastroenterólogo pediatra, un endocrinólogo pediatra, para identificar esto. Mariel Medina, en los niños, ¿cuál es la edad en la que se presenta con mayor frecuencia el hígado graso? En los adolescentes, sobre todo adolescentes con sobrepeso y obesidad. Gaby Mayorga, ¿se puede dar casos de hígados grasos en niños delgados? Sí puede existir, incluso de hígado graso de esta alteración metabólica. Sí se puede dar, es mucho menos frecuente, pero sí se puede llegar a dar. Y ahí el problema es que como no tengo ese factor de riesgo que me ponga en alerta, y tampoco voy a estarle tomando estudios a todos los niños, pero son niños que a veces se llega a identificar o se llega a detectar porque a lo mejor le toman unos estudios preoperatorios o por alguna otra situación, se toma un perfil hepático y se dan cuenta que está con este proceso de hepatitis. ¿Qué tan bueno o malo es que los niños coman fruta por la mañana, tarde y noche? Si es en cantidades moderadas, sí puede ser. Hay que tratar de que la ingesta de las frutas sea variada y que no sea en exceso. Ana María Gutiérrez, ¿hay relación entre la hepatitis autoinmune e hígado graso? Ok, no necesariamente. Sí, un hígado inflamado tiene mayores probabilidades de que pueda existir alguna otra sobreposición, pero no necesariamente está establecido actualmente como que sea un factor de riesgo asociado. Diana Sánchez, excelente doctor, una duda, ¿el aceite con el que se cocina puede ser un factor de riesgo tanto en niños como en adultos? Sí, y a lo mejor mucha gente se habla mucho ahora del aceite de coco. El aceite de coco es una de las posibilidades que puedas llegar a utilizar, si no utilizar mantequilla o incluso la manteca. Se puede utilizar porque tiene un punto de humo muchísimo más alto y tolera mejor el caso para comer. Yo sé que todos los médicos te han dicho a lo largo del tiempo y se ha mal dicho que todas esas cuestiones de manteca no se pueden llegar a utilizar, pero sí es preferible para cocinar las grasas de origen animal que las grasas de origen vegetal. Y eso no lo estoy diciendo yo porque me lo haya sacado, me lo haya inventado, hay muchísima información al respecto de esto. Y el aceite de oliva es recomendable cocinar. Fíjate que, es mucho mejor cocinar con un aceite de oliva que cocinar con un aceite vegetal, pero el aceite de oliva tampoco tiene el mejor punto de humo, es decir, no aguanta tanto la cocinada, que es muy preferible. El aceite de oliva es excelente, es de lo mejor que puede existir, pero hay que utilizarlo mejor en crudo y adicionarlo a los platillos. Mariel Medina nos pregunta, ¿el consumo de huevos recomendado? Sí, por supuesto, es una de las mejores fuentes tanto proteicas como de grasas que se puede tener. Esos conceptos de que el hígado graso, el colesterol que tenía y que por eso hay hipercolesterolemia, eso es muy viejo y eso ya se sabe que no es así. Perfecto, pues la verdad es que espero que hayan disfrutado de esta información que le hemos querido compartir. Recuerden, el mensaje es: el hígado graso o la acumulación de grasa dentro del hígado ocasiona inflamación, por eso puede haber una hepatitis causada por esa grasa. Es mucho más frecuente cuando una persona tiene sobrepeso y obesidad que exista esta inflamación. Por eso todo adulto, pero sobre todo todo niño que tenga sobrepeso y obesidad, sería ideal que pudiera llegarse a hacer una determinación de un perfil hepático con el objetivo de poder identificar si está presente esto. Y que, solamente para documentarlo, y en el dado caso de que se llegara a presentar, lo ideal es que sea visto por un profesional de la salud que esté entrenado al respecto, que en este caso en México es el gastroenterólogo pediatra. En realidad en la mayoría de los países es un gastroenterólogo pediatra que ve esto. En general, si no se cuenta con este especialista, el pediatra podría iniciar el abordaje diagnóstico, pero en general el profesional de salud de primer contacto tratar de hacer esta determinación o tratar de hacer este abordaje con el objetivo de implementar las medidas
terapéuticas adecuadas.